Directo MX con Roberto Díaz Guerrero, un programa de comunicación abierta con información que todos podemos entender y donde tu opinión es la noticia. Comenzamos. ¿Qué tal? Amigos de Claro Directo MX, muy buena tarde, qué gusto saludarles, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por acompañarnos, saludamos a toda la audiencia, a toda la teleaudiencia, a todos y a todos nuestros amigos internautas. Muchas gracias por estar aquí. Esta semana, como lo habíamos ya anunciado, como lo habíamos ya acordado, no estaremos en vivo, no se está transmitiendo este programa en vivo, es un programa grabado y forma parte de una serie de programas que hemos preparado con mucho cariño para todas y todos ustedes que a lo largo de este 2022 han acompañado a esta emisión informativa, a esta oferta informativa. Así que, hecha esta primera aclaración, les adelanto que a lo largo de las próximas 2 semanas, estas últimas 2 semanas de diciembre, estaremos transmitiendo esta serie de programas especiales. Lo haremos como es costumbre a través de radio, de televisión, también del portal, de las redes sociales, en fin, todo seguirá su curso normal, salvo que pues, durante las pausas comerciales, como sucede en los programas en vivo, no estaré en contacto con ustedes por evidente razón, pero por supuesto que cuando retomemos transmisiones comenzando 2023, regresaremos a tener esa comunicación normal y cotidiana a través de las redes sociales. Bueno, entonces les voy contando a lo largo, insisto, de estas próximas 2 semanas, esta y la que sigue, presentaremos estos programas especiales en los que iré junto con ustedes retomando en cada día temas específicos que por la importancia y por el impacto informativo que tuvieron a lo largo de este 2022, vale la pena, creo, volverlos a revisar, volverlos a entender. Si no repasar, si no retomar el evento específico, los eventos específicos, quizá los más destacados sí, pero no en ese detalle, sí en general tratar de entender el fenómeno informativo. Por ejemplo, vamos a hablar el día de hoy, en este programa número 1, vamos a analizar el tema de las finanzas y de la economía. Parece un solo asunto, pero es de hecho un universo de cosas que vamos a revisar. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue durante este 22 lo que sucedió a nivel internacional? ¿Por qué estamos donde estamos? Esa es la primera parte que vamos a analizar juntos para después entender cómo ha afectado este escenario económico mundial e internacional en México y después lo que creo que a todos y a todas nos interesa y mucho, qué es lo que viene, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que viene para 2023? ¿A qué es lo que nos tenemos que atener? Si nos tenemos que preparar, en fin, algunas sugerencias, como siempre ya lo saben ustedes, muy respetuosas, muy cariñosas. Las decisiones sobre las finanzas personales, pues, y el manejo de la economía es un asunto, me parece, muy particular y hasta muy personal. Pero bueno, esto ya les digo, ese es el propósito. Vamos a hablar pues también de asuntos políticos, es inevitable. Vamos a hablar de el año de la polarización en nuestro país. Ha sido un año en el que no ha habido pues digamos mayor actividad político-electoral, pero sí mucha actividad política, el desempeño del gobierno federal, los partidos de oposición, de cara hacia lo que va a ser un año electoral, el próximo, el 2023, que está a punto de iniciar. A mitad de año tendremos elecciones en Coahuila y en el Estado de México, y a partir de ahí ya, una carrera abierta, definitiva, constante, en el que el único tema político electoral, digamos, o el único tema será político electoral y será de cara a la sucesión presidencial, que será ya a mediados, pero de 2024, así que las cosas están pues cada vez más cerca. Vamos a hablar, por supuesto, del fenómeno de la inseguridad y la violencia, un tema que lamentablemente es un flagelo que todos los días está lastimando a nuestra comunidad, a nuestros estados, a nuestros municipios, a las ciudades. En fin, es un tema que lamentablemente no
no podemos dejar de lado ni podemos olvidar. Así que vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de medio ambiente, 2 programas vamos a dedicar a mitad de semana, esta semana, el miércoles y el miércoles siguiente. Hablaremos de este asunto también tan importante que no podemos dejar pasar, no nos podemos olvidar del tema ambiental y lo trataremos de abordar desde un punto de vista pues, de propuestas. Vamos a revisar también un tema que es polémico, pero ahí está, ¿no? Dando vueltas, que es el tema de las obras que están en proceso y una en particular que promete para 2023 ser las 3 emblemáticas del gobierno federal son obras que tienen pendientes importantes para 2023. Mire, para 2023 les voy dando un adelanto. Esta primera parte es para hablar de los adelantos. En 2023, por ejemplo, está anunciado que finalmente se va a inaugurar el ansiado y tardadísimo tren interurbano México-Toluca, por ejemplo, que inició Peña Nieto y que ya van 4 años de gobierno del presidente López Obrador y no puede terminarse ese tren, así que finalmente parece que ya se va a terminar. En 2023 parece que finalmente van a terminar las obras viales al aeropuerto Felipe Ángeles. En 2023 probablemente le quiten la sanción aeroportuaria de seguridad a México y ya puedan haber más vuelos en el Felipe Ángeles. En el 2023 están por iniciar las obras de rehabilitación de la Terminal 2 del aeropuerto de la Ciudad de México y finalmente tengan que ir más vuelos al Felipe Ángeles. En el 2023 finalmente la propuesta, el compromiso es que a mediados de 2023 comiencen las pruebas de refinación en la refinería Olmeca cuando finalmente la terminen de conectar, que no está terminada. Y para finales de 2023 está previsto que esté el Tren Maya, con todas las implicaciones y las dificultades que se le han presentado en las últimas semanas a esa obra. Así que es obligado dedicarle un programa completo a detallar, a recordar qué pasó con esos temas y a detallarlo. Así que la intención y el objetivo de esta serie de programas es justamente hacer un alto en estas épocas, hacer un alto en la vertiginosidad de la información, en el estar en el día a día de la información cuando hay tantos temas. Vamos a hablar, claro, por supuesto, de la geopolítica internacional, ¿no? Los asuntos que han marcado poderosamente las agendas este año, que son varios asuntos. Así que antes de ir a la primera pausa de esta tarde, permítanme, por favor, a nombre de todo el equipo, de todos los integrantes de Claro y Directo MX, de todas nuestras áreas de redacción, de producción, de marketing, de diseño, de redes sociales, de ventas, a nuestro consejo directivo, al área legal, al área administrativa, en fin, a todos, aunque no somos muchos, pero sí todos, a nombre de todos ellos que no están pues, frente a esta pantalla, detrás de este micrófono, pero les hago extensivo, de verdad, a todas y a todos. Primero, el agradecimiento, el profundo agradecimiento por este año haber tenido a Claro Directo MX como una alternativa, como su alternativa informativa. Muchas gracias por la confianza y la preferencia, de verdad. Y al mismo tiempo enviarles después un abrazo fraterno. Estas fiestas de Navidad, estas fiestas navideñas sean las mejores, inolvidables en compañía de todas y todos sus seres queridos. Muchas gracias pues. Vamos a la primera pausa. No se vayan, estamos en Claro y Directo MX, programa especial, el número 1 de esta serie final de año. Vuelvo con más. Hacemos una pausa y regresamos a Claro y Directo en vivo con Roberto Díaz Guerrero.
Esto es Claro y Directo en Vivo con Roberto Díaz Guerrero. Suscríbete a nuestro canal en YouTube. Ubícanos como Claro y Directo MX. Continuamos. Muchas gracias por seguir en Claro y Directo MX. Este es el programa número 1 de esta serie de fin de año y vamos al tema. ¿Les parece? Vamos al tema. Hoy vamos a analizar juntos, si me lo permiten, el tema económico y el tema financiero. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? ¿Por qué estamos en este momento en esta zozobra económica? ¿Por qué abundan en las redes sociales? ¿Por qué abundan en YouTube, en WhatsApp, en Twitter, en Facebook, los videos, los mensajes de que estamos a punto del colapso, que ya viene el colapso, que ahora sí viene un momento muy complicado en materia económica a nivel mundial que podría incluso detonar una serie de cambios importantes en el comportamiento de la economía como la conocemos en el mundo? Bueno, porque en parte lo que estos videos, algunos bastante exagerados y catastrofistas, otros mucho más cautos, pero hay un punto de coincidencia en casi todas estas versiones respecto a que estamos frente a un, permítame llamarle punto de quiebre. ¿Por qué un punto de quiebre? A ver, un punto de quiebre es un momento en el que se llega a un momento tal, a un punto tal en el que las cosas se van a romper y habrá que tomar una decisión, habrá que tomar un camino, si a la izquierda, si a la derecha, si regresamos o vamos al frente, si subimos, si bajamos. Es momento de definición. Ese es un punto de quiebre, un punto de definición. La pandemia de COVID-19 lo hemos platicado a lo largo de este año. Muchas veces se los comenté durante el programa en estos días. Tuvo un impacto sanitario, por supuesto, durante estos ya casi 3 años ya de pandemia. Comenzó a finales de 2019, principios de 2020, todo 2021, todo 2022. Entonces, 20, 21, 22, estamos llegando ya al tercer año prácticamente del estallido de esta pandemia que cambió todo. Los primeros impactos, ya lo sabemos, obligaron a los cierres parciales en los países. ¿Por qué? Pues porque nos tuvimos que meter a las casas, nos tuvimos que confinar a algunos países de manera obligatoria, otros de manera, como México, de manera voluntaria. Eso tuvo como consecuencia que las cadenas de producción, los ritmos de producción se detuvieran, algunos completamente y otros parcialmente. Hemos explicado en otro momento que esto funciona como una cadena. Imaginemos una bicicleta en la que la cadena impulsada por los pedales, que es la fuerza de trabajo, le da movimiento a través del engrane físico, el de adelante y el de atrás, le da movimiento a la llanta trasera, en este caso, y eso es lo que le da impulso y movimiento a la bicicleta si entendemos la economía del mundo como la bicicleta misma. Bueno, el asunto es que si vamos en un terreno plano y vamos pedaleando y de pronto lo dejamos de hacer, el mismo impulso permite que la bicicleta se desplace, digamos, a cierta velocidad que va a ir perdiendo, pero la frenada, digamos, no es tan brusca. Sin embargo, si esto lo planteamos, la vida no es así plana, ¿verdad? La vida es de altas y bajas, la vida tiene matices y digamos que el desempeño de la economía es más o menos similar, es de subidas y bajadas. Entonces, si este mismo ejemplo lo planteamos como que esa bicicleta, al irla pedaleando, de pronto la dejamos de pedalear, pero en lugar de ir en un plano, vamos de subida, la bicicleta frenará abruptamente, casi al punto de detenerse y de pararse.
y estando de subida volver a tratar de tomar impulso, ya no para ir a la misma velocidad, sino para tratar apenas de hacer avanzar un poco esa misma bicicleta, cuesta el doble de trabajo, el doble de tiempo y el doble de esfuerzo. La intención, claro, es llegar a la cúspide para que una vez en la parte más alta volvamos a tener la posibilidad, la esperanza o de tener un plano o una bajadita, digamos, para poder tener impulso y volver a tener la posibilidad de incluso dejar de pedalear, pero ir avanzando. La subidita, esta de la que les estoy platicando, imaginariamente, claro, como una analogía, son estos 3 años de pandemia, en los que digamos que veníamos pedaleando, unos más rápido, otros menos rápido, unos con muy buenas bicicletas. Si entendemos que cada bicicleta es un país, por ejemplo, bueno, pues hay países que incluso tienen hasta bicicletas híbridas, ¿no? Con un motor eléctrico que cuando se pone difícil la subida la pueden pedalear un poco mejor. Pero hay países que no. Hay países que tienen una bicicleta que ni cambio de velocidades tienen, una bicicleta media oxidada, con llantas muy malas, con una cadena bastante deficiente, porque su producción interna, su mercado es deficiente, porque hay un montón de corrupción, porque hay bajos sueldos, ¿sí? Válgase el ejemplo de la bicicleta. Entonces, esta subida que significaron estos años de pandemia obligó a eso justamente, que se perdiera el impulso que traíamos en todo el mundo de más o menos crecimiento económico sostenido, la economía estadounidense, que es la más grande del mundo, todavía muy fuerte, reponiéndose de las crisis consecutivas que hubo de la burbuja inflacionaria, de la burbuja inmobiliaria, del problema que hubo en Asia también, que todavía tiene afectaciones importantes en la economía, y que, bueno, bien que mal, China también creciendo a buenos ritmos, Europa con algunos problemas, pero avanzando, y viene la pandemia. Tenemos que bajarnos de la bicicleta porque la bicicleta frena, y volver a tomar impulso es lo que nos tiene hoy aquí. Muy cansados, muy diezmados. Algunos países tuvieron que empeñar la bicicleta, ¿no? Pedir un préstamo sobre la bicicleta para comprarle una llanta nueva, para poderla inflar, es decir, para poder volver a echarla a andar y tratar de llegar a la parte alta y buscar a un terreno plano o una bajadita para volver a tomar impulso. No hemos llegado a esa parte. De hecho, estamos como imaginándonos, porque esa es la verdad, imaginándonos, deseando que lleguemos a la parte final de esta subida, de esta cuesta, y la queremos ver ahí. Nos queremos imaginar que ya está ahí. Y ese nos queremos imaginar, o esa esperanza de que creemos que ya está ahí, son todos estos anuncios que han hecho pues los organismos internacionales, el Fondo Monetario Internacional, los analistas financieros, de que estamos ya finalmente muy cerca y cada vez más cerca, y ahora sí viene la recuperación y ya viene el crecimiento, y tal país ya creció 2% y esa es una muy buena señal, pero ¿qué creen? Que la pandemia sigue activa y entonces otra vez vienen para abajo las bolsas y otra vez viene por abajo la confianza y otra vez empiezan a mover los capitales en el mundo y otra vez comienza a haber afectaciones en las cadenas productivas. Y cuando hay afectaciones en las cadenas productivas hay insuficiencia de producción, y como hay insuficiencia de producción hay la gente de regreso ya en las calles, cada vez más demanda de todo, de coches, de computadoras, de teléfonos, de comida, de todo. Pero si no se está produciendo al ritmo que se requiere, hay menos oferta. Más gente queriendo comprar con menos oferta inevitablemente desata el proceso inflacionario. Mucha demanda, poca oferta, hay dinero disponible, entonces quien está produciendo algo dice, bueno, pues a mí me está costando trabajo producir un refrigerador, y antes de la pandemia, con toda mi planta productiva y sin todas las afectaciones que tenía,
pues yo podía hacer un refrigerador en $100, pero ahora me cuesta hacerlo 120 porque además el aluminio, el gas, el plástico, todo lo que te necesito subió de precio. Yo lo tengo que subir. Y quien transporta ese refrigerador a la bodega y después a la tienda dice, yo también lo tengo que subir. Y quien lo vende dice, yo también lo tengo que subir porque ya me lo vendieron más caro, y quien lo compra lo va a pagar caro en muchos sentidos. No solamente el precio, sino todo lo que significa alrededor que hoy tengamos un proceso inflacionario a nivel mundial. Permítame por favor hacer una segunda pausa. Estamos hablando en este programa número 1 de fin de año de un tema que ha marcado poderosamente la vida en este 2022 y que lo será para 2023. Un tema central, importantísimo en México y en el mundo, o en el mundo y en México, como lo queramos ver. Pausa pues, no se vayan, es muy breve. Regresamos para la otra parte, la famosa inflación. ¿Qué hacer con la inflación? Vuelvo. Vamos a una breve pausa y regresamos con más de Claro y Directo en Vivo con Roberto Díaz Guerrero. Esto es Claro y Directo en Vivo con Roberto Díaz Guerrero. Síguenos en Facebook. Encuéntranos como Claro y Directo MX. Continuamos. Bueno, muchas gracias por seguir en Claro y Directo MX. Estamos analizando el fenómeno, el tema económico y financiero. Hemos revisado, pues, en el bloque anterior, un poco con este ejemplo.
discúlpenme por favor el ejemplo, pero la idea, y espero que se haya cumplido el objetivo, es tratar de entender sin tecnicismos y sin muchas complicaciones cómo es y por qué razón es que llegamos a donde estamos actualmente, a este atorón financiero en el mundo y cómo es que la pandemia lo afectó. Bueno, estábamos entonces en que atorados en el intento de llegar a esta parte, esta cúspide, esta parte más importante de la subida, esta que les platicaba hace un momento en la bicicleta, es que se desata este otro fenómeno producto de los desequilibrios y del desbalance que hay en las cadenas productivas que se llama la inflación, el fenómeno de la inflación, y que ya les explicaba hace un momento cómo es que se detona, cómo es que arranca, cómo es que funciona. Así pues, si hoy pudiéramos, digamos, estar buscando un responsable o a quién echarle la culpa de que se haya desatado la inflación, pero a que además se haya desatado a nivel mundial, bueno, pues sería honestamente injusto hacerlo, porque no hay precisamente un responsable. Aunque sí hay que decir que ya desde atrás, desde años atrás y desde tiempo atrás, hay países, sobre todo las grandes economías, las 7 grandes economías, y todavía más las 2 grandes economías, la 1 y la 2, la economía estadounidense y la economía china, y sus autoridades gubernamentales y sus autoridades financieras, que son distintas, que son los bancos centrales de esos 2 países, cometieron graves errores que terminaron esos graves errores en el pasado, antes de la pandemia, terminaron cobrando una factura muy alta en este momento. Esencialmente, los errores que cometieron fue soslayar, fue minimizar una crisis que arrancó en Asia por allá de el 2009 y que se vino después agudizando y que puso en serios problemas a países como Corea, a países como Indonesia, a países como Taiwán, ¿sí?, que formaban parte de este florecer asiático, de los llamados tigres asiáticos, y que en algún momento, producto de las malas decisiones gubernamentales y económicas, se metieron en problemas por esencialmente el endeudamiento, el sobreendeudamiento, esta falta de poner controles por la voracidad de los dueños del dinero, de prestar dinero y con ello garantizar ganancias a futuro. Esencialmente eso es lo que detona las crisis económicas. Si a eso le sumamos una situación como la pandemia de COVID-19, entonces tenemos el cóctel perfecto para tener pues una auténtica bomba a punto de hacer explosión en cualquier momento. Así que tenemos que con ello ser muy responsables respecto a que, si bien no podemos señalar a un responsable, ¿no?, a un país culpable de esto, incluso no puede decirse que China sea el país culpable porque ahí comenzó el COVID-19, porque sería esto verdaderamente una irresponsabilidad, porque mañana, pasado, podría surgir una enfermedad nueva, distinta en cualquier otra parte del mundo, ¿verdad? Y eso no significa que haya mala fe. En fin, regresando pues al punto de que el proceso inflacionario, el fenómeno de la inflación que hoy está regado por todo el mundo, obedece esencialmente a la complicación que hubo por este parón obligatorio que hubo de la cadena productiva, y de cómo tiene pues afectaciones inmediatas e inevitables, porque volverla a echar a andar es muy complicado. Miren, a lo largo de este año les explicaba, por ejemplo, en el programa en Claro y Directo MX, que para entender que esto no es que se pueda echar a andar de un momento a otro, tendríamos que entender, por ejemplo, tan simple como esto, de algo que en México consumimos y de qué manera, el limón, ¿no? Vamos a pensar en limones. Bueno, pues el limón tiene un proceso de crecimiento natural que no se puede modificar, ¿no? Tiene un determinado tiempo de crecimiento en el árbol, desde que
Primero, el árbol tiene que estar en buenas condiciones, sin plagas, grande, sano, etc. Y después, llegado el momento adecuado de la floración, pues hay que cuidar que tenga una muy buena floración, que igualmente las plagas no se lo acaben. Y cuando viene la floración, comienza a nacer los limones que se logran y hay que esperar a que el limón esté listo para cortarlo. Eso lleva meses. Y una vez que el limón está listo, hay que estimar el tiempo adecuado para hacer el corte, el empacarlo, el ponerlo listo para poderlo mandar al mercado. Bueno, eso no es que, digamos, si hubo un problema en la cadena de distribución de producción de limón, por ejemplo, que durante el tiempo de la pandemia no hubo suficiente personal para hacer el corte de limón y se quedó el limón ahí en los árboles y el limón se echó a perder, se maduró, se cayó, lo que sea, pero esa producción ya no salió. Pero además no dio inicio en la parte de preparación para el siguiente ciclo productivo de ese mismo árbol que necesitaba quizá podarse, volver a abonarlo. Bueno, ese tiempo en el que hubo necesidad de parar y tuvo una afectación en la producción del limón, volverlo a poner en ritmo de producción para que vuelva a salir una caja de limones de ese árbol para venderlo, es el ejemplo de cómo en todo el mundo la producción de lo que me digan, de frijol, de sorgo, de maíz, para hablar de alimento, solamente de alimento, ha costado mucho trabajo volverlo a poner en circulación. Si eso además le sumamos que hay una serie de factores que están además influyendo, como el medio ambiente, me van a decir, ¿qué tiene que ver el medio ambiente? Pues todo, porque vuelvo al ejemplo del limón. Si además de la pandemia y el parón que hubo en el proceso de recuperación para volver a producir, vino un huracán y cuando ya estaba todo listo, ya estaban los limones para cosecharlos, se llevó toda la plantación, bueno, para el siguiente año no solamente hay que comenzar el proceso con ese limón, hay que esperar los años que haya que esperar para que haya otro árbol listo, grande, maduro para volver a producir limones. Y eso va a significar otro retraso y otro impacto. Así pues, es que en todo el mundo el parón de la pandemia y las afectaciones ambientales que hay por huracanes, por heladas, por sequías, en la producción de alimentos, y miren que estoy hablando de producción de alimentos solamente, ¿no? Insisto, en granos, en cereales, en cítricos, en frutas, en verduras, en hortalizas. Eso obligó a que en todo el mundo hubiera menos disposición de productos de todos estos que les acabo de hablar, mucha demanda, altos precios. Si a eso le sumamos además conflictos armados, si a eso le sumamos además que costó mucho trabajo reabrir las fronteras, reabrir los puertos, sacar todos los contenedores que habían detenidos en los puertos, sobre todo en los asiáticos y en los norteamericanos, volverlos a poner en los barcos y a circular de manera libre por todos los océanos. Si además entendemos que todavía China tiene un atorón porque no ha logrado erradicar el COVID-19, eso nos da en la sumatoria la explicación de por qué estamos metidos en este verdadero atolladero financiero y económico a nivel mundial. Como pueden ver, como podemos ver con estos ejemplos tan elementales y tan sencillos, no es precisamente fácil, no es precisamente rápido ni inmediato que esto se pueda solucionar mañana o que 2023 por arte de magia todo esté ya resuelto. No, porque además, insisto, hay cosas que están afectando alrededor, influyendo alrededor para que la recuperación no sea al ritmo que todos queremos y deseamos. Cada país tiene sus propias consecuencias, su propia vivencia de esta crisis que tenemos a nivel mundial en materia económica. Así que voy a una pausa, una más en esta tarde. No se vayan porque al regresar hablaré justamente del caso mexicano que nos espera en 2023 en México en materia económica. Pausa. Vuelvo con más. Hacemos una pausa y regresamos a Claro y Directo en vivo con Roberto Díaz Guerrero.
Esto es Claro y Directo en Vivo con Roberto Díaz Guerrero. Visita www.claroydirectomx.com y mantente informado todo el tiempo. Regresamos. Muchas gracias por seguir en Claro y Directo MX. Bueno, estamos hablando de economía y finanzas. 2022, el año de la crisis post-pandemia. ¿Pero es 2022 el único año de la crisis post-pandemia? Bueno, hay como siempre puntos de vista, hay ópticas y hay opiniones. Digamos que si las dividimos en dos, hay las opiniones positivas, optimistas, que dicen que 2022 fue el año más difícil y que 2023 es un año que comienza a dar señales, ahora sí, de recuperación en todos sentidos. Y están las versiones más pesimistas, las que dicen que 2022 fue apenas el inicio y apenas el comienzo de algo mucho más complejo que viene todavía para 2023 y los próximos años. Una especie de crack financiero. Esas son las versiones más pesimistas. La verdad es que es una incógnita siempre, lo es de verdad, porque así ha sucedido con otros momentos en los que la crisis económica ha azotado a las economías, ha azotado al mundo, y la enseñanza que tenemos de estos procesos recientes, por cierto, en Asia y en Estados Unidos, es que aprendemos poco de estas crisis, de que seguimos esencialmente haciendo lo mismo, esperando que haciendo lo mismo tengamos resultados diferentes. Se siguen cometiendo los mismos errores, se siguen cometiendo los mismos abusos. Los dueños del dinero, los poseedores del dinero siguen en lo suyo, cada vez con más libertad, porque buscan donde hay más regulación, donde hay más vigilancia, sacan su dinero de ahí y se van a donde hay menos. Y siempre hay en el mundo un lugar donde hay menos vigilancia, donde hay menos regulación, donde hay más facilidades, donde hay más estímulos para que su dinero dé más rendimientos, y sencillamente mueven el dinero de aquí, lo ponen allá. Ellos nunca pierden, rara vez pierden. Es más, no solamente rara vez pierden, sino que estos movimientos y estas crisis a ellos les beneficia enormemente. Ganan miles de millones de dólares, mientras los países más pobres se empobrecen cada vez más. Así que, visualizando, digamos, la realidad mexicana, la realidad de lo que pasa en nuestro país, y la postura, por ejemplo, que tiene el gobierno de México frente al modelo económico llamado o imperante, que es el modelo neoliberal de economía, que es un modelo que nació por allá en los 80s y que tiene como, ¿cómo decirlo?, como regla número uno el libre mercado. Que el mercado mande, que el mercado diga para dónde. Si el mercado dice que lo que manda es producir y pagarle poco al trabajador, y que el que más trabaja, el que más horas trabaja es el que más gana, y el que no trabaja tantas horas entonces no merece ganar, y así, y si eso dice el mercado, eso es, ¿no? Sí tiene, por supuesto, muchas cosas que mejorar el modelo, sin duda. En México, ese modelo, más todo lo que venimos arrastrando de tantos años de malas decisiones económicas, de un proceso de endeudamiento, de todas las debilidades que tiene el país. Entre esas debilidades contemos a la corrupción, la falta de infraestructura, de la política de bajos sueldos, la extrema pobreza por la dispersión poblacional que hay en el país y lo difícil que es o lograr que las personas, cerrar esa brecha de desigualdades, es lo que a México le pone en una situación de desventaja casi en todo momento en materia económica, pero especialmente cuando hay crisis lo pone todavía más en desventaja económica. Ahora, frente a las desventajas, lo que le ha ayudado a México esencialmente son dos cosas. Una, que tenemos petróleo, y que eso, bien o mal, ayuda a que el gobierno y las finanzas del país tengan un soporte, tengan algo que vender
independientemente de cuál sea su precio, algo que vender que le genera una entrada al país. Y eso, como sea, bueno o malo, con un Pemex ineficiente, con corrupción, con un montón de deudas, ayuda. Siempre. La otra cosa que finalmente se ha reconocido y que pues incluso no ha dudado el gobierno, no ha dudado el presidente López Obrador cantarlo como si fuera un logro de su gobierno, son las remesas. Los envíos de dinero que los migrantes mexicanos, más de 25 millones que están en Estados Unidos trabajando, envían regularmente y cotidianamente a sus familias a México. Y que la entrada de ese dinero, que este año apunta a ser de 60 mil millones de dólares, es una brutalidad, es muchísimo dinero. Sustituye ese dinero, ¿no? Esos 25 millones de mexicanos trabajando y ganando dólares en Estados Unidos, algunos en condiciones muy duras y precarias, sustituye a lo que tendría que ser el motor económico del país en México, de los que estamos en México, de los que trabajamos en México de manera independiente o en una empresa. Equivocadamente hay la idea de que estas cosas las promueve, las facilita y casi el gobierno en cuanto llega lo logra. No, el gobierno ni genera empleos, ni genera riqueza, ni genera dinero. Eso está más que claro. No es el gobierno, ¿verdad?, el que genera los 60 mil millones de dólares. Es la mano de obra, es el trabajador el que la sumatoria genera que trabajo, ganancias, que mandan a sus familias y que se reflejan aquí, pues en que la economía se mueva, que haya para comer, que haya para mejorar un poco la casa, que haya para mandar a los hijos a la escuela. Y eso es lo que genera, eso es lo que permite que la economía más o menos funcione. Pero no puede un país como México depender de eso. Por dos cosas. Primero, porque el petróleo tiende a convertirse en el mediano plazo, y cuando hablamos de mediano plazo estamos en 2022, pensemos en 2042. En 20 años el petróleo es muy probable comience su declive definitivo como una materia prima energética en todo el mundo, por un asunto ya de tendencia a nivel mundial. 20 años más, depender del ingreso petrolero, y quizá estoy siendo demasiado optimista. Pero lo otro es pensar que durante toda la vida en Estados Unidos habrá el mismo trato para los mexicanos en cuanto a las facilidades para sacar el dinero, para sacar los dólares de Estados Unidos y mandarlos a México, como sucede actualmente. En cuanto Estados Unidos en algún momento, algún gobernante tenga la necesidad de poner restricciones financieras para evitar salida de su moneda de los Estados Unidos, lo primero que van a hacer es voltear a ver a los envíos, a las remesas mexicanas, para ponerles impuestos, como ya lo pensó en algún momento Donald Trump. Ya se le ocurrió a Trump por lo menos hacerlo. Así que no podemos depender de eso. Tenemos que apostar, en México se tiene que apostar a la economía interna, a fortalecerla, a que la producción, la productividad sea algo real y forme parte de una política que se impulse y se facilite desde el gobierno. No que el gobierno lo haga, que lo facilite, pero que no lo impida, que no se ponga enfrente para poner trabas. De eso se trata. Esa es la chamba del gobierno. La chamba del gobierno es facilitar las cosas. La chamba del gobierno es construir una carretera, pero darle mantenimiento y mantenerla en buenas condiciones y darle vigilancia para que lo que se transporta en esa carretera no se voltee el camión porque hay baches, porque no hay rampa de frenado o porque los asaltantes se roban las mercancías. Cuando eso sucede, entonces, lejos de que haya un mejor desempeño económico, hay un retroceso económico. Y en ese sentido, en ese aspecto, dentro de las cosas que hay que reconocerle al gobierno del presidente López Obrador, las cosas que hay que criticarle al gobierno del presidente López Obrador en este tema, es que si bien la macroeconomía está en general bien manejada, la política fiscal bien manejada,
las divisas o el tipo de cambio más o menos controlado, la inflación, a pesar de que es un efecto mundial, en México más o menos controlado, esta política acertada de subsidios a las gasolinas que prevaleció este año. Lo que no funciona, lo que va en contra de todo eso y lo perjudica, es que el gobierno del presidente López Obrador, lejos de ser un facilitador para que vengan más inversiones, para que vengan más empresas, antepone su discurso, que no está del todo mal en la idea, pero en la práctica no es un discurso que genere confianza para que vengan más inversiones y empresas. Ahora mismo tenemos una serie de conflictos abiertos con Estados Unidos y Canadá, que son socios comerciales. Viene en enero próximo, en unos días viene el presidente Biden y viene Justin Trudeau a México a dialogar con el presidente. Y el tema va a ser ese. Vienen presiones fuertes para México. Una nueva pausa, de regreso en breve y cerramos programa. Vamos a una breve pausa y regresamos con más de Claro y Directo en Vivo con Roberto Díaz Guerrero. Estás escuchando y viendo Claro y Directo MX con Roberto Díaz Guerrero. Regresamos. Gracias por seguir en Claro y Directo MX. Bueno, estamos en la recta final de este primer programa. ¿Le ha ido bien a México en materia financiera y económica? ¿Le ha ido mal? ¿En dónde estamos parados como país? Bueno, si lo vemos a nivel macroeconómico, al país no le ha ido tan mal. Ya les decía hace un momento, la
política fiscal, macroeconómica, financiera del gobierno del presidente López Obrador ha sido, permítanme el término, no les va a gustar mucho, pero ha sido demasiado conservadora. Y no está mal. En un momento tan crítico, ha sido bueno que sean tan conservadores, tan cuidadosos, tan cautos en las tomas de decisiones. Para muchos la crítica, ya lo decía hace un momento, es esta postura agresiva de pronto, mordelona, ¿no? del presidente y su equipo económico frente a los empresarios, frente a los generadores de empleos, etc. Esta parte, sin embargo, podrá ser evaluada mucho más adelante en su gobierno cuando los números de crecimientos económicos, etcétera, se puedan evaluar ya al final de su gobierno. Por lo pronto, ahorita en ese aspecto, diríamos, está a tablas todavía el presidente. No está a tablas el presidente. No puede hablar de un gran avance, de un gran logro. Pero bueno, ahí está el tema. Pero ya está esta otra parte de la economía, que es la economía de a pie, que es la economía de ustedes, la mía. No la macroeconomía, sino la microeconomía, la de la necesidad de comer diario, de pagar pues las obligaciones diarias, de pagar la luz, de pagar el gas, de pagar el agua, los que pagan renta, de pagar la renta, los que están pagando su casa, pues de pagar la hipoteca, de los que ya tienen su casa, bueno, pues tienen una bendición, pero tienen otras obligaciones y otras necesidades. Y tienen una gran ventaja porque ya tienen la casa asegurada, pero tienen otras cosas que resolver. Esa finalmente es la economía difícil, es la economía en la que nos dice exactamente dónde estamos parados y lo que ha pasado este año y lo que presumiblemente se va a agudizar en el 2023 es que el proceso de la inflación, que este año nos marcó 7.8 y que probablemente termine en 8% para este próximo mes de diciembre, cuando termine, o cercano a ello, es un índice global, ¿no? El de la inflación. Pero abajo de ese índice global, lo que tenemos son los aumentos de precios reales, de los que fueron subiendo, bajando, y de los que han ido poco a poquito subiendo, ahí van para arriba, ¿no? Y ya no van a volver a bajar. Eso para 2023 va a seguir en esa misma tendencia, en lo que se llama el acumulado, ¿sí? Y ese acumulado, cuando lo contrastamos contra los aumentos de sueldo, no coinciden. Los aumentos de sueldo están por debajo de ese acumulado de aumento de precios y ahí es donde se mide la pérdida de capacidad financiera. Este año estamos terminando con un dato del Banco de México muy preocupado porque hay un sobreendeudamiento o un calentamiento de endeudamiento, se llama, es un término técnico raro, de los hogares. Es decir, en las casas de los mexicanos estamos teniendo que pedir prestado para comer, para decirlo claro y directo y entenderlo. Y eso es preocupante porque ya cuando se llega al punto de endeudarse, no para comprar un coche, una casa, que se pagan a largo plazo, sino se pide prestado para comer hoy o mañana, es en el corto plazo. Eso habla de la presión económica que ya hay, de la dificultad para resolver el problema de hoy a mañana o de hoy al rato, que es comer. Y los datos del Coneval y los datos del INEGI también, vistos todos de distintos ángulos, nos hablan de que sí hay señales muy preocupantes de que por lo menos hay 30 millones de mexicanos que hoy no tienen cómo resolver el tema de qué comer. Eso va a generar una presión social que ya ha sucedido en otro momento, que va a complicar seguramente, por un lado, las protestas y la inconformidad social en algunos sectores muy, muy marcados y por otro lado en el fenómeno de inseguridad y violencia. Gente sin comer es gente desesperada por obtener algo para comer y a veces tomar lo que no es de ellos es la única salida que encuentran a la mano. Aquí cobra sentido que la criticada política social del gobierno del presidente López Obrador de entregar becas, recursos, dinero a los que menos tienen, aquí cobra fuerza más que nunca, de que ha sido, fíjense, una política que ha contenido que ese estallido de inconformidad social sea grave.
Eso es lo que lo ha contenido. Si no lo fuera, si no existiera, si no lo hubieran implementado desde el principio, es muy probable que en este cuarto año hubiera muchas quejas y mucha decepción de esos sectores, sobre todo, que tanto apoyaron al presidente y que no hubieran visto respuesta. Así que el gobierno va a seguir apostando para 2023 con todo, sobre todo de cara a una elección presidencial. El reto que enfrenta es que el deterioro de la capacidad de compra, aún con esos incrementos anunciados a esos apoyos, sea mayor. Es decir, no alcance, pues, aunque estén dando más apoyos, no alcance el dinero. Y ya les decía, para ir cerrando la idea, 2 escenarios. El que se ponga muy complejo, más difícil. Yo particularmente veo señales muy preocupantes a nivel global de que no va a ser un año de recuperación, sino un año de más complejidad económica, de más dificultad económica, muy lejos todavía de llegar a la parte alta de la cima, y por lo tanto la recomendación y la sugerencia, otra vez, habiendo analizado todas las cosas como están, es que seamos muy prudentes, todos. Esa es una recomendación y sugerencia muy respetuosa. ¿Prudentes en qué sentido? Porque me lo han preguntado y me lo han dicho, y les respondo con mucho cariño también y mucho respeto. ¿Cómo pides prudencia, Roberto? ¿Cómo pides que seamos cautos en el gasto si no tengo que gastar? Pues doblemente. Es decir, no te endeudes. Es que si no me endeudo, entonces no como. Bueno, entonces sé sumamente cauto respecto a qué deuda vas a tomar. Analiza no 2, sino 4 veces si vas a pedir prestado, cuánto vas a pagar de regreso, pero sobre todo si estás en capacidad de pagarlo y no va a convertirse aquello en una bola de nieve que no vas a poder controlar. ¿No? Deshacerse de los gastos que nos podemos deshacer, que no significan que la vida no pueda continuar. Estoy pagando una suscripción a un servicio de lo que me digan y lo puedo cancelar, lo quiero cancelar porque esto me sirve para comprar comida, me sirve para pagar el gas, pues hay que considerarlo. ¿No? En fin, bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias por acompañarme en este primer programa de Claro y Directo MX en esta parte final del año. Ojalá haya sido uno que, pues, insisto, ya sin la presión de los tiempos y de los programas y las noticias, nos haya o nos permita entender un poco más el por qué estamos aquí. Y me gustaría honestamente decirles, y va a pasar esto, pero en economía y en finanzas no sé si alguien tiene una bola mágica que pueda ver y decir esto es lo que va a pasar, y se los aseguro. Yo no puedo hacer eso más que analizar lo que tenemos hasta ahora y un poco, pues, ver hacia adelante qué cosas se pueden anticipar que van a pasar y qué cosas. Así pues, no nos quedará otra más que estar muy atentos, ¿no? En 2023, conforme vayan pasando las cosas, irlas informando y compartiéndolas y analizándolas juntos. Gracias, pues, a nombre de todo el equipo les doy muy buena tarde. Nuevamente, gracias por acompañarnos. Y mañana estamos de regreso aquí en Claro Directo MX. Mañana vamos a revisar justamente el tema político. Mañana vamos a revisar, pues, este asunto de la reforma electoral, las elecciones, qué va a pasar, qué vamos a elegir los próximos años en México. Me parece muy, muy importante detenernos un poco a entender esto. ¿Les parece? Mañana hablamos de ese tema. Y el miércoles vamos a hablar de medio ambiente. Así que muy atentos. Gracias, pues. Hasta mañana. Aquí termina Claro y Directo MX, el programa de comunicación abierta con información que todos podemos entender. Nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX, en radio, televisión y redes sociales.